Hoy es el cumpleaños de Bernardo Neri Farina también, así que un abrazo grande desde aquí, amante de este tipo de canciones también Bernardo. Aquí está el homenaje nuestro a Bernardo Neri Farina, gran profesional de los medios de comunicación, gran periodista, increíble, hombre de letras y de conocimientos, por supuesto. Bernardo Neri Farina cumple hoy 73 abriles, 73 abriles. ¿Y vos cuántos años tenés, querido José María Marillá? Estoy por cumplir 40. 40. No, 40 años de rodar por el mundo. 40 años. ¿De rodar o de robar por el mundo? No, de robar no. Hasta ahora no me acusaron de... De rodar por el mundo. No, pero en serio, sin ¿cuántos años tenés? No sé, 55. Bueno, un pibe. Sí, pibe. Todavía tengo... Estábamos hablando fuera de micrófonos, ajustando detalles para la batería que va a soltar acá este señor que sabe mucho, porque él es experto en inteligencia, en seguridad, y también es un periodista consumado de hace décadas. Trabajó para una gran empresa que multiplicaba los informes al mundo entero, Reuters, de origen inglés, ¿verdad? Él trabajó muchos años, fue su representante acá. Pero antes de entrar en este terreno que nos atañe y que queremos saber por lo menos cómo se origina o qué sé yo, no sé, cómo se desata esto que pasó el lunes a la madrugada en Pedro Juan Caballero, él me estaba hablando de la falta de luz también en las calles, avenidas y autopistas de Asunción. Y me gustó cómo describía esa carencia de luz. Ahí, cuando uno sale y quiere manejar y concentrarse y como que todo está nublado, no hay una focalización sobre el lugar por el que uno está transitando, porque es así, es una cuestión así difusa, no hay una luz puntual, directa. ¿Por qué es esto? Sí, no sé, realmente es difícil de explicar, pero la ANDE tiene una política de iluminación a nivel nacional que es terrible. En la capital... ¿Por qué es terrible? En la capital del país, Bruno, estamos usando fotones amarillos, es decir, esas luces de iodo que vemos que difumina las formas. Vos no sabés cuando estás llegando a una esquina y altera los colores. O sea, el color azul ves como lila, el rojo ves como, como marrón. ¿Y por qué es eso? Porque es más barato. Las luces son más baratas. Y tengo la sospecha de que estamos pagando lo más barato como si fuese algo caro, ¿verdad? Eso no se usa en ninguna capital del mundo. O sea, los fotones blancos, las luces blancas son en general las recomendables para la iluminación nocturna. Basta ir, no sé, a alguna capital cercana de un estado brasileño o de una provincia de la Argentina, vas a ver que no usan luces de yodo. En las afueras sí, o sea, en los lugares, en los rincones alejados de las provincias, sí son usados este tipo de iluminaciones por una cuestión de economía de recursos. Pero acá... Asunción no amerita tener este tipo de iluminación. Por lo visto, ¿verdad? Porque... realmente es lamentable. Nuestra capital da muy mala imagen. Y eso no solamente tiene una cuestión estética, o sea, no solamente implica una cuestión estética, sino también una cuestión de seguridad. Seguridad en el tránsito. A eso sumarle los lomos de burro sin pintar, sumarle los baches sin reparar. El exceso de asfalto ahí amontonado y totalmente. Uno va así... Mira, con el auto. Últimamente me estoy yendo con cierta frecuencia a Villarrica por razones comerciales y también personales. Y la ruta 1 está en un estado lamentable, pero ¿sí? Pasando San Antonio, es una seguidera de baches durante 120 kilómetros. ¿Y eso le corresponde a quién? ¿Al ministerio? Eso es obras públicas. Obras públicas. Creo que los lomos de burro en su mayoría también. Es una irresponsabilidad absoluta la forma en que tenemos. A tal punto que
el fiscal general del Estado, una de las primeras medidas que había tomado cuando asumió... Sacar los lomos de burro. No sé si cumplió o no. Nadie. Nada. No se cumplió. ¿No? No se cumplió. Sí, hay ciertos lugares, yendo por ejemplo... ¿Y porque el fiscal no tiene la fuerza necesaria? Y aparentemente no tiene... Sí. No tiene la fuerza necesaria. Eso se refleja en necesaria. muchas cosas, ¿verdad? Sí. Te engancho eso con el tema de la fiscalía, con el tema de nuestro... ¿No? Y que vamos a hablar ahora, porque vamos a meternos acá, casi 25 grados en Asunción. ¿Qué pasó el lunes a la madrugada realmente? ¿Por qué, digamos, asaltan, ingresan a un domicilio de una persona que tiene fueros a las 3 de la mañana? Porque supuestamente, según lo que ordena toda la cuestión que hace a este tipo de gente, ¿verdad?, con fueros, a partir de las 6 de la mañana, cuando se aclara el día, recién ahí puede un grupo de militares o agentes o lo que sea, puede ingresar a la casa de alguien que está siendo fiscalizado, no sé qué término usar ahí, pero... realmente el tema de los allanamientos de madrugada no son inusuales. No es lo más frecuente, pero no son inusuales, sobre todo cuando se trata de objetivos de cierto nivel de riesgo, como en este caso, ¿verdad? O sea, esta persona tenía... ¿Pero eso está legalmente constituido? Sí, es legal. O sea, es legal, entrar a las 3 de la mañana ahí. Sí, es legal. ¿Y dónde está la ley esa de a partir de las 6? El Código de Procedimientos Penales habilita eso. Habilita, sí. Es criterio del juez, básicamente. Sí. Y en este caso... que hubo un permiso para eso. Claro. En este caso es una situación atendible por el hecho de que se trataba de una persona, o sea, por el hecho del lugar para empezar, ¿verdad? Es decir, ahí había probablemente efectivos policiales que lo resguardaban de día, capangas, guardaespaldas, etcétera. O sea, un ingreso de alto riesgo en horas diurnas, ¿verdad? Y eso sabía la víctima. Sabía probablemente. Por eso estaba el arma ahí supuestamente, cerca de él. Sí, o sea, ¿quiénes? Bueno, en Paraguay mucha gente, me incluyo, tenemos armas en nuestra casa para resguardarnos en caso de urgencia, ¿verdad? Yo creo que la pregunta va un poquitito más atrás de lo que estabas planteando. ¿Cómo esta persona llegó a tener fueros? Era una persona sumamente conocida por sus actividades y sus perfiles ya desde hace muchos años. Hay una carpeta, o sea, la carpeta investigativa formal respecto a él del lado brasileño aparentemente se inicia en el año 2014. Pero él nació en Brasil. Él era brasileño, y paraguayo. Y parlamentario paraguayo. Es que en la zona de la frontera seca, es muy usual el tema, una vez más, por la carencia de los servicios públicos paraguayos. Es muy usual, por ejemplo, en Ipejún, la gente cruza a Pato Preto, que es el lado brasileño, a parir, ¿verdad? La embarazada va y tiene su bebé del lado de Pato Preto, y ya por tanto tiene derecho a la asistencia social brasileña. O sea, nace un brasileño más. Nace un brasileño, pero luego es inscripto del lado paraguayo como paraguayo también. Pero las necesidades de salud las realiza ya en Brasil. Claro, y muchas veces la escuela. También. Y es más, muchas escuelas nacionales en toda la zona fronteriza con el Brasil tienen izada la bandera brasileña, cantan el himno brasileño, hablan en portugués, dan clases en portugués. Lo cual en territorio paraguayo. En territorio paraguayo, sí. Entonces, qué simpático eso. Villa Gatini, Ipejún. Hay estudios hechos respecto a eso, incluso estudios... ¿Y nuestras autoridades hacen caso omiso a eso? Sí, o sea, digamos, probablemente se hace un balance y bueno, conviene más eso porque es digamos, una formación y un estilo de convivencia que es más abierto, digamos. Y hay cierta norma de frontera también. En la frontera entre Estados Unidos y Canadá también hay ciertas características similares. Hay lugares en la provincia de Quebec, donde tiene frontera con Estados Unidos, del lado estadounidense se habla también francés, etcétera. No izan la bandera canadiense, pero tienen una educación compartida y es una dinámica de frontera de los tiempos de paz. Educación compartida, me gustó ese término. Sí. ¿Y qué pasa con el artículo 191 de las inmunidades que dice ningún miembro del Congreso
puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. En el desempeño de sus funciones. Ahí está la clave del tema. ¿Y? Él no estaba en desempeño de sus funciones. Estaba en su casa. Y es más... Pero la él inmunidad... él es un diputado, supuestamente. Está bien, pero yo te comparto... yo no soy abogado, ¿eh? Él no estaba en el No Parlamento. estaba ejerciendo sus funciones. No es algo por algo que dijo en ejercicio de sus funciones. Y es más, el artículo da inmunidad a la persona y no a sus bienes. Eso es lo que dicen algunos abogados. Es lo que sostiene, por ejemplo, el juez Omar Legal. Por eso están esos 130 millones de dólares sueltos sin dueño ahora por el momento. No, el dueño está preso, digamos. El hijo. El hijo, Alexandre. Alexandre, no sé cómo se llama. Sí. Alexandre Rodríguez, ¿cómo es el apellido? Gómez. Rodríguez Gómez. Él está preso y él es el dueño de 130 millones. ¿Cómo se hace para conseguir 130 millones de dólares? ¿Cómo se hace? Bueno, eso es parte de una conversación que tuvimos fuera de cámara. Sí, pero ¿cómo se logra eso? El señor Bruno Masi es de una familia acaudalada, tradicional, paraguaya, ¿verdad? Casado con una bella mujer, también de una familia tradicional paraguaya, y yo no sé, ustedes tienen 130 millones de dólares sumados, por ejemplo, por favor, en una economía de este tamaño, del tamaño de Paraguay, es cruzamos los dedos para llegar a fin de mes. Sí, me imagino. No, pero yo te tomo en serio. Bueno, no, pero te digo, pero ¿y cómo se logra 130 millones de dólares? Se logran declarados. Declarado, claro. Y claro, porque puede haber una parte que no esté a la luz pública también, ¿verdad? Está escondida la otra parte, sí. Bueno, ese es el tema, o sea, cómo una persona con ese perfil, que dicho sea de paso es una persona muy conocida en toda la zona, tiene por lo menos 40 años de ser dirigente rural, deportivo, una figura social, benefactor de la zona. Bueno, pero discúlpame, pero tampoco fue hábil, porque él, si bien nació en Brasil, él perfectamente podía cambiar su apellido, en vez de la S, poner la Z, ya que él es diputado paraguayo, supuestamente. Sí. Y aparece Gómez con la S lusitana y no la S española o la Z española o castellana en su apellido. O sea que ese tipo de acción o de acciones tuvo que haber hecho una persona mínimamente inteligente, porque eso denota que es paraguayo, que no es brasileño, con ese apellido. Hay paraguayos con apellido Gómez. ¿Con ese? Sí. ¿Te parece? En el mundo audiovisual teníamos un colega por acá, no sé si andaba por aquí, sí, Ciro sí. Gómez. Sí, bueno, pero está bien, pero él es diputado, no sé cómo te voy a decir, diputado que se supone que es... Claro, que él tiene que representar a un sector de la población, no puede ser un brasileño que se instale acá, no sé cómo te voy a explicar, por más que haya nacido ahí, ¿verdad? No es pecado nacer allá, pero... A lo que quiero llegar es a lo siguiente, sí, o sea, ¿cómo llega a tener fueros una persona que tiene, que es muy conocida en la zona, una figura pública, cuyas actividades están en duda y en investigación del lado brasileño desde el año 2014, o sea, hace 10 años. Del lado brasileño tengo entendido que, por lo menos según la investigación de la Policía Federal, y además tienen una carpeta abierta investigativa desde el año 2017, y es más, en Paraguay tenía una carpeta que fue publicada en estos días por el diario ABC, creo. Una carpeta acusatoria, no sé si acusatoria, pero por lo menos preliminar, incipiente para una investigación penal desde el año 2021. Y él fue electo en el año 2023. Bueno, hay un reportaje que le hicieron acá sobre este hecho en particular a nuestro invitado, ¿verdad? Así que a José María, ¿podemos poner ese material al aire, señor director? A ver. Associa a fortuna de Lalo Gomes a negocios criminosos. Era una suerte de agente ejecutor
del tráfico de drogas visando el mercado brasileño. Y es una constante realmente relevante de ambos lados de la frontera. El tema de la cobertura política, que necesariamente es la que garantiza el hecho de que las fuerzas públicas eventualmente no tengan la posibilidad de llegar a los verdaderos actores del crimen organizado transnacional, que, repito, funciona a ambos lados de la frontera. Bueno, funciona a ambos lados de la frontera. ¿Eso nomás dijiste o eso nomás te pusieron? Eso nomás pusieron. Pero vos dijiste mucho más. Muchísimo, porque yo soy... ¿Qué, por ejemplo, dijiste? A ver. Soy muy crítico respecto a la actitud geopolítica, al discurso geopolítico que tiene Brasil respecto a Paraguay. Brasil acostumbra levantar el dedo acusador. Como que nosotros somos los pecaminosos. Exacto, como que Paraguay tiene la culpa de la mayoría de sus males. ¿Y qué le dijiste vos a este periódico, qué sé yo, medio brasileño? Red Record, que tiene mucha audiencia en Brasil. Bueno, entre otras cosas que la mayoría de los malos que ellos nos endilgan, ¿verdad? De los males, sí. Y de los malos. ¿De dónde es Jarvis Jiménez para abajo? ¿De dónde es Fernandinho Viramar? ¿De dónde opera, comercia y trafica el clan Mota? ¿De dónde es Bala Nacara? ¿De dónde es...? Es decir, todas las organizaciones criminosas, como le dicen ellos, tienen su origen en Brasil y tienen su mercado en Brasil. Quiere decir que si hay protección política del lado paraguayo, lo cual creo que a estas alturas es relativamente evidente ya, o muy evidente, del lado brasileño también, ¿verdad? Cobertura policial, fiscal, Pero ellos son los angelitos y nosotros somos los diablos. Exacto, actúan como si fuese que... Pero Brasil es el segundo mercado más grande de narcotráfico de América. Y no solamente eso, es el segundo estado más poderoso después de los Estados Unidos. Sí, en todo claro, el por eso digo. En materia militar. Mira, la policía, si me das un minuto te explico cómo es el escenario en la por favor, frontera. metele, sí, para eso estamos. Brasil tiene dos estados que son fronterizos con Paraguay y que tienen esta conflictividad. Mato Grosso do Sul, en la zona norte, y la frontera seca, y el estado de Paraná, de Ciudad del Este para aquel lado. Sí. Ambos estados tienen policías militares, policías civiles. Actúa la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Policía Ferroviaria Federal y las policías municipales, o sea, los cuerpos policiales municipales que tienen también un rol en el orden público. A eso agregale otras instituciones que tienen rol de policiamiento. La Receita Federal, que es la aduana brasileña, la ABIN, que es la agencia de inteligencia, agregale el quinto ejército brasileño, es el quinto cuerpo de ejército brasileño, que es el más potente y más equipado de todo el Brasil. Así, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Entre ambos estados. O sea, ¿sí? el orden de batalla de la quinta división del ejército brasileño mira hacia Paraguay y Argentina, porque era la hipótesis de conflicto más viable en los años 70. La triple frontera famosa. Claro. Entonces quedó ese diseño del despliegue de fuerzas del Brasil, ¿verdad? Tienen 2 brigadas aéreas con capacidad de derribo, tienen 9 capitanías navales. En la zona de la triple frontera sobre el río Paraná, 9 capitanías navales con botes rápidos, con infantería marina, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo es que la marihuana paraguaya que transita 150 kilómetros, o la cocaína, o los cigarrillos, o las armas que transitan unos 50, 100 kilómetros dentro del territorio paraguayo, se evaporan en la frontera y se corporizan en Brasilia, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Recife, a 5.000 kilómetros de nuestra frontera? Porque evidentemente hay connivencia. Pero por supuesto. Bueno, tenemos un reportaje acá, o qué sé yo, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio seguidamente, a ver, sobre este mismo tema particular, ¿verdad? Por supuesto.
el caso de Lalo Gómez. Adelante. Evidências, sim. Investigações, não. Apesar dos indícios levantados pela Polícia Federal Brasileira, nenhum órgão do Paraguai, seja Ministério Público ou Polícia, investiga o deputado nacional Eulálio Gomes, do Partido Colorado. A Polícia Federal do Brasil avisou ao Ministério Público do Paraguai em 2017 sobre as relações do deputado com o traficante brasileiro Cabeça Branca. Já os vínculos entre o parlamentar e Ronaldo Mendes e Antônio da Mota aparecem em investigações recentes das autoridades brasileiras. Elas são públicas e de conhecimento dos órgãos de controle do Paraguay. Esa advogada Bueno, que trabaja... ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Es exagerado lo que dice este periodista sobre el particular, sobre este hecho y sobre, bueno, sabemos esto que estábamos mencionando de esa frontera seca, pero con conciencia elástica, entre paréntesis, también de sus autoridades? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo vos visualizás esto? No, en parte está exagerada la nota, ¿verdad? O sea, es cierto, la investigación más antigua es de la Policía Federal brasileña. Pero no es verdad que no haya habido investigación del lado paraguayo. Ahora que no haya progresado, que se haya cajoneado, que se haya metido al freezer, no lo sé, ¿verdad? Pero lo cierto es que, de hecho, parte del procedimiento que vimos el lunes, en la madrugada del lunes 19, y que terminó en esto que realmente es trágico. A mí me da mucha pena que haya muerto el diputado. Claro, a todos. Es una vida. Es una vida y además de una forma que no es la adecuada, digamos, ¿verdad? Nosotros no tenemos pena de muerte, por ejemplo, en nuestra legislación. Entonces, es lamentable, pero también es entendible que haya ocurrido, y a eso quiero ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió realmente? Yo creo que fue producto... ¿Una vendetta? No, yo creo que fue producto de una reacción equivocada por parte del diputado, aunque no haya disparado, el hecho de blandir un arma. La señora dijo que no disparó un tiro. Bueno, pero si apuntó a los policías que estaban entrando en una operación que normalmente se define en fracciones de milisegundos. Entonces, bueno, es motivo suficiente para que le hayan disparado también, porque la policía, de hecho, tiene la potestad de disparar primero. Te puede disparar de advertencia, te puede disparar para infundir temor, o en el caso de una amenaza activa, el policía normalmente no va a esperar a ver dónde pega tu disparo para luego reaccionar. Eso es un mito urbano. ¿Y eso de pedir permiso para ingresar a la residencia, a la casa, al terreno, se da eso o no es así? El procedimiento operativo normal, el PON, de los grupos tácticos en general y de los policiales en particular, es ellos viajan, son llevados a lugares donde tienen una misión sobre la cual saben muy poco. La mínima información disponible para evitar filtraciones, ¿verdad? Entonces se les dice, bueno, vamos para evitar filtraciones. Claro, la misión es ingresar a una vivienda por la fuerza. Por la fuerza. Por la fuerza. Se le dice así. Por orden judicial. Superior, sí. Por orden judicial. Y bajo varias capas de supervisión. Si vamos ordenadamente, te voy a ir comentando. El grupo entonces hace la misión que se le encomendó. Ellos no saben quién está enfrente. No saben si es una persona con fuero, una persona común, un criminal peligroso o lo que fuera. Su misión es ingresar, despejar y asegurar el lugar para que el segundo grupo policial, que en este caso es la SIU, la Unidad de Inteligencia Sensible. Así se llama. Sí, SIU viene de una sigla que es en inglés. Sensitive Intelligence Unit. O sea, es SIU. Son las formas de trabajo conjunto inicialmente empleadas en los organismos antimafia de Estados Unidos y de Europa, y de los trabajos conjuntos que hacen en esas zonas. Quedó esa denominación como una cuestión doctrinaria, digamos, ¿verdad? Donde son seleccionados los oficiales probablemente más jóvenes y que hayan estado o que no hayan estado expuestos a
casos de corrupción. Es decir, tienen que pasar polígrafos, se le tiene que permitir que se le estudie su estilo de vida. Pasando una cantidad de tamices. Una cantidad de tamices y controles que no son usuales, no es lo que se hace con el policía común de calle, ¿verdad? Bueno, esta SIU, en este caso en particular, tiene un trabajo conjunto con la Policía Federal Brasileña. Es decir, hay policías federales brasileños trabajando en el Paraguay en conjunto con oficiales paraguayos. Pero no así paraguayos en territorio brasileño. Es probable que sí. Yo no sé, no tengo la certeza, pero es probable que sí. Bueno. Porque sí, porque es de interés. Está, por ejemplo, el comando tripartito en la zona de Iguazú, Ciudad del Este y Foz, ¿verdad? Allí trabajan argentinos, paraguayos, brasileños, en cuestiones que son de interés de la zona. La unidad de inteligencia sensible es la que en este caso da las indicaciones para las operaciones tácticas, y los que la ejecutan son policías de la FOPE, de la Fuerza de Operaciones Policiales de la Policía Nacional, que hay que tener también en cuenta sus características particulares. A ver, la FOPE. La FOPE es un organismo netamente táctico y de apoyo de la Policía Nacional. Ellos hacen vida de cuartel, un entrenamiento físico sumamente exigente. En su mayoría son oficiales y suboficiales jóvenes que pueden resistir las exigencias físicas y que tienen un apego y casi un fanatismo, que son psicorrígidos respecto al cumplimiento de la misión. Ese es el grupo que entra. Y en una de las imágenes, fíjate, a ver si podemos los poner mecanismos esas. de control, al inicio estaban poniendo una imagen, se ve a un oficial altamente equipado, con un casco táctico, en el portón de la casa. Ese es el supervisor de la operación. Y en el grupo que ingresa, ¿Y esto qué? esa es una casa de tiro de entrenamiento de la FOPE. ¿Verdad? Pero en esa secuencia se ve. Fíjate, a ver, ¿en qué en el portón aparece, ese es el supervisor táctico. Y un comandante táctico de la operación, al que se le ve con el casco. Así funciona. O sea, la avanzada es un grupo de 12 personas, aproximadamente un grupo de combate, que entra a la casa, efectivamente, a despejar. ¿Qué significa despejar? Es controlar cuarto por cuarto, puerta por puerta, baño por baño, hasta decir todo está despejado para que los efectivos de inteligencia puedan entrar a recoger las evidencias que son buscadas en cada caso en particular. Hay un material del yerno de este señor que murió. No sé si podemos poner eso, lo que él creyó que era lo correcto, ¿verdad? Que así se movilizó ahí en unos minutos antes y después de lo sucedido. Ahí va, atención. Él estaba acá fue donde me cayó y él estaba así, de esta manera más o menos. ¿Sí? Sí. Este es Carlos Viveros, Carlos Viveros, yerno, que publicó un simulacro en base a lo que relató la viuda. Así es. Y bueno, tiene absolutamente sentido por el hecho de que uno normalmente en un enfrentamiento armado está agazapado, ¿verdad? Entonces, lo que está describiendo ahí es que un proyectil le pegó en el mentón y luego ingresó al tórax, ¿verdad? Que fue, él recibió 2 disparos, que es una cadencia de tiro normal en un fusil semiautomático que emplea la policía, que no dispara por ráfagas, no es una metralleta. La policía paraguaya fue. La policía paraguaya, sí, la policía paraguaya. Entonces la avanzada lo que hace es ingresar y haya disparado o no, es una amenaza activa. ¿Y eso qué quiere decir? Una amenaza activa es alguien que te apunta con un arma, o que te muestra un arma, y vos vas con un fusil, es decir, como en este caso, los oficiales y suboficiales de la FOPE van con un fusil dispuesto a disparar. Ven un arma y prima generalmente el instinto de supervivencia.
Claro, lógico. ¿Sí? No va a esperar, probablemente no va a esperar Que el otro reaccione primero. a que el otro dispare primero. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿y quién ordenó esto? ¿Por qué la policía, Una orden... una policía militar paraguaya a un diputado? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo Es que no viene la es al mano? diputado, es a la residencia del diputado, que es lo que estábamos hablando el Sí, otro día, bueno, hace está unos bien, minutos. a la ¿verdad? residencia del diputado, pero si hubo una balacera por A, B o Z y se sabe que eso puede llegar a ocurrir, porque para eso se van, ¿quién ordenó que vaya este grupo táctico, digamos, no sé cómo se describe esto? Y bueno, por desgracia muere este diputado que forma parte del primer anillo del partido del gobierno, digamos, porque al fin de cuentas es así. Eso es lo que yo no me cierra esa parte a mí. Te soy honesto, no me cierra. Es una orden de un juez, en el caso del juez Osmar Legal, especializado en combate al crimen organizado. Y estas son características muy, muy propias de ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque el crimen organizado genera tanto dinero que Sí. coopta, o sea, le resulta muy fácil cooptar a agentes del gobierno, no solamente policías. O sea, ahí en la frontera seca en general la filosofía es plata o plomo. ¿Qué querés, Bruno? ¿Qué Bueno, y elegís? por eso están ahí volando los 130 millones de dólares. Por ejemplo, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, el manejo de la información de estos casos altamente complejos tiene que ser con el mayor sigilo. ¿Sí? Yo descreo que... O sea, ¿vos crees que el propio hijo le pudo haber traicionado al padre también? No creo, no sé. No tengo ningún elemento para Bueno, suponer eso. pero esos 130 millones supuestamente tienen dueño. ¿Y quién es el dueño? ¿Quién es? Pero va a estar... Tengo la sospecha de que va a estar preso mucho tiempo y que probablemente Y bueno, no se va a quedar en Paraguay, se va a ir a Brasil. Y llamarle X, pero pudo también estudiarse esa posibilidad, digamos, se puede estudiar esa posibilidad, ahí podría también manejarse esa figura, digamos. Y en el campo especulativo todo cabe, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tiene más o menos sustento? Y bueno, lo que sabemos, lo que podemos describir, que fue una operación táctica, que se trató de un operativo que no es inusual por su horario, y que todos los síntomas, o por lo menos los síntomas que conocemos, muestran que se trató de una reacción equivocada por parte ni siquiera era el objetivo principal en este caso. O sea, el objetivo principal en este caso era el hijo del diputado, que tal vez podía estar o resguardar evidencia en la casa de su padre. ¿Y cómo eso no van a saber? Se supone que si van con ese objetivo, deben de saber si está o no está, antes de atropellar, digamos, entre comillas. Fíjate en las características de la casa. Murallas de 4 metros de altura, portones de seguridad, etcétera. Es muy difícil tener la certeza inmediata. Eso se llama inteligencia accionable en el momento. O sea, ¿recuerdas el caso Somoza? Ahí la inteligencia accionable fue la confirmación de una persona que tenía un kiosco frente a lo que era el Panorama Bowling Center, y que dio la confirmación de blanco de que Anastasio Somoza iba en el Mercedes blanco porque él lo había divisado efectivamente en el momento. ¿Sí? Con una residencia es más difícil hacer eso. Bueno, ¿y qué pasa con el ministro del Interior y este oficial al mando que es, que asumió la responsabilidad supuestamente de este ataque? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué ahora está el ministro del Interior en el foco de la tormenta y también este oficial al mando de las fuerzas militares? De las fuerzas policiales, el comandante de la policía. Bueno, ocurre que hay en un escenario como esto se generan dos círculos de empatía, o tres. Uno es el de la familia, que pierde a un miembro de una forma irreparable y de una forma violenta. Algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿cierto? Y que probablemente va a presentar una denuncia penal por homicidio doloso, según lo que anunció su abogado. Ese es un círculo de empatía. Es entendible. Por el otro lado, también es entendible y genera otro círculo de empatía el grupo policial que entra a cumplir una misión que no sabe exactamente de qué se trata, y cuyo desenlace es
un desenlace fatal. Probablemente por una reacción inadecuada, una reacción indeseada por parte de uno de los objetivos de la casa, ¿cierto? Entonces, pobres policías también. Y pobre la lucha antinarcóticos, anticrimen organizado en el Paraguay, porque esto manda un mensaje muy equivocado al resto de los oficiales y demás que actúan en este tipo de acciones. Les crea dudas, y no debería haber dudas, en el sentido de que, bueno, ¿en qué lío nos vamos a meter en la próxima operación? Bueno. Y por el otro lado, que la mayoría de ellos por precaución probablemente están, o sea, los que participaron, por lo menos creo que ahí, uno de los diarios mencionaba 22 personas que están apartadas de las funciones. Siendo investigadas también. Sí, procesadas ya. Claro. Apartadas por lo menos, procesadas no. Apartadas. Apartadas mientras dure la investigación de esclarecimiento del caso. Es decir, en este momento tenemos 22 bajas en la policía por lo menos durante un tiempo. O sea, se le va a hacer un sumario a estas personas. No sé. No sé si un sumario propiamente, pero sí van a estar en el freezer, digamos. Bueno, la muerte del diputado, una consulta, el señor Hugo de Capiatá pregunta, ¿la muerte del diputado fue un daño colateral del procedimiento? Sí, totalmente. ¿Ah, sí? Un daño colateral, porque no era el objetivo. No era el objetivo. Se sabe que era el hijo, entonces. Se sabe que era el hijo, y además la misión no era matar a nadie, sino asegurar el área para que los investigadores, tanto de la Policía Nacional, de la CIU, de la Policía, de la Policía Federal en conjunto tal vez, probablemente, y de la Fiscalía pudiesen incautarse de elementos probatorios, documentos, teléfonos celulares, computadoras, sistemas de comunicación, armas o lo que hubiese en el lugar. Bueno, la muerte del diputado Eulalio Gómez en un allanamiento que hubo en su casa el lunes a la madrugada hace que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Aliana apoyen a Enrique Riera, ministro del Interior, y al comandante de las fuerzas militares sería, ¿verdad? El presidente Santiago Peña dijo que la investigación está en la justicia. El titular del Congreso, Bachi Núñez, también dio su respaldo. Y ahora mismo creo que hay una sesión reservada. Sí. Y en la Cámara de Diputados ahí en Diputados se repudia todo esto y solicitan cabezas de ambas autoridades, o sea, de Riera y del comandante. Hay 22 policías apartados, como bien decías. Y bajo sumario, el juez del caso ratifica la legalidad del allanamiento. Y el hijo del narco Pavao mostró preocupación ante la mención de Lalo Gómez en los negocios. El abogado de la familia presentó una denuncia por homicidio doloso. ¿Y por qué se preocupó tanto este señor, el hijo de Pavao? ¿Por qué? Supongo que ante el temor de perder, o sea, en el contexto, hay que ponerse en el contexto de la época en que Pavao fue trasladado al Brasil, extraditado al Brasil. Ellos acumularon una gran cantidad de bienes en territorio paraguayo y aparentemente la misión en ese momento era disfrazar la propiedad de esos bienes, traspasando la titularidad a terceros, entre ellos el exdiputado Lalo Gómez. Y bueno, el temor es por perder efectivamente esos bienes por chaucha y palito, o perderlos directamente por nada. Bueno, el comandante de la policía no puede confirmar ni desmentir que Lalo Gómez disparó primero. El comandante Carlos Benítez de la Policía Nacional no está en condiciones de confirmar o desmentir el relato de que los primeros disparos provinieron desde el interior de la habitación del diputado Eulalio Lalo Gómez. En total 22 uniformados, 12 de la FOPE y 10 de CIU, de la CIU, están bajo investigación por asuntos internos. ¿La CIU quiere decir sistema? No. ¿Qué? ¿Seguridad? No, Sensitive Intelligence Unit. Unidad de inteligencia sensible. Intelligent Unity. Unity es. Unit. Unidad
De inteligencia de sensible. inteligencia sensible. Y eso funciona aquí así, con esas Sí, siglas en inglés. quedó en la tradición del... Ah. O sea, quedó en la jerga, digamos. Bueno, y a Ahora, partir de ahora, ¿qué pasa? Respecto a esto, Bruno, Ah, a lo que estabas leyendo, el comandante puede, no está en condiciones de confirmar o negar que haya disparado primero. Realmente eso no es lo más relevante. Lo relevante es que había un arma de por medio y que alguien apuntó a alguien que yo no sé. O sea, yo suboficial primero de la FOPE, entro armado con un fusil, con la misión de asegurar y despejar un área para que el resto de mis camaradas puedan ingresar también. exacto, en forma segura. Alguien me apunta con un arma. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Que este señor acostumbraba a dormir con el arma. Porque ahí está una foto de la supuesta Sí, arma sí. encontrada en el piso. Dice. No es una O sea que supuesta arma, él es- sabía que tenía que dormir con el enemigo, entre comillas, en la conciencia y con el arma físicamente ahí al lado, debajo de la almohada, ¿verdad? Sí. Evidentemente él sabía que en cualquier momento podía ocurrirle algo así, como efectivamente ocurrió, pero lamentable el hecho de que lo liquidó también, ¿verdad? Pienso que es así. Sí, claro. Pero esa es vos un arma- dormirías, vos dormís con un arma debajo de la almohada, vos en tu casa, digamos. No comments. No comments. Sin comentario eso. Sin comentarios. Bueno, pero alguien duerme así, cualquier mortal acá de Asunción, duerme con un arma debajo de la almohada, porque Mucha gente lo hace. ¿Sí? En mi familia es una cuestión medio tradicional, tener un arma a mano. Pero bueno, no pero debajo de la almohada necesariamente, pero... puede poner ahí en un cajón o una cosa así, ¿verdad? obviamente, sí. Esa es... Bueno. la pistola que está en exhibición es una Glock 17 que cargada a pleno carga 17 tiros en su cargador más uno en la recámara. O sea, 18 disparos posibles con esa pistola que se ve en la foto en este momento. Así que se ve en la foto allá Sí. a lo lejos, pero se Obviamente su potencia y su alcance es mucho menor que un fusil 5.56 como el que usan los efectivos de la FOPE, pero ahí ya no hay una cuestión de discusión de proporcionalidad. ve. ¿Qué dice otra vez esta señora? Lalo Gómez me amenazó de muerte. Sí. Dios mío, ¿qué? Esta señora se mete en todos lados. Operativo fatal en casa de Lalo Gómez, no quedó grabado el operativo. El operativo desplegado en la vivienda del diputado Eulalio Lalo Gómez no quedó grabado por la policía ni por las cámaras del circuito cerrado de la casa, ya que las mismas solo sirven para monitoreo. El político cartista dice quién cartista, esto quién lo dice, Última Hora, como siempre, fue abatido en dicho procedimiento. El político parlamentario, diputado paraguayo, fue abatido en dicho procedimiento. Bueno, ¿y cómo queda esto a partir de ahora? ¿Cuál es el paso a dar? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué hay que investigar acá? ¿La fiscalía tiene que meter mano en esto? ¿Investigar Sí, claro, de a hecho- profundidad? ¿Cómo es el asunto? De hecho, el fiscal general del Estado anunció ayer que creó un grupo de fiscales por fuera del caso para investigar el desempeño de su institución y de los policías dentro de esta operación llevada a cabo en la madrugada del lunes, ¿verdad? O sea, van a haber fiscales investigando a fiscales. Y respecto al tema de las imágenes, Bruno, te cuento que la ley 6757, que es la que modifica la ley orgánica policial, que es del año 2021, si mal no recuerdo, establece que es obligatoria la filmación de las operaciones de alto riesgo de la Policía Nacional, con cámaras de cuerpo, cámaras fijas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? La ley no fue reglamentada. Y hasta hoy entonces tenemos algunas operaciones que son filmadas y otras que no. Sí, y otras que no. Así es. Y otras que no. Bueno, te agradezco. Bueno, pero si ni los lomos de burro al ordenar al fiscal se sacaron, más bien se aumentaron, ¿en qué va a terminar esta investigación también realizada por el mismo fiscal? Pregunto yo, ¿verdad? ¿En qué va a terminar? ¿Se va a investigar en serio? Lo más cómodo ¿Va a sería entrar que por no- un oído y va a salir por el otro? Lo más cómodo va a ser que no pase nada.
O sea, que no pase nada. Así es. Que no pase nada. Bueno, aquí pasamos las 11 de la mañana, 4 minutos, y agradecemos muchísimo al querido amigo José María Amarilla, siempre puntilloso, siempre puntual en todo lo que se le, digamos, invita a abordar, porque él sabe, estudia, no es que dice nomás lo que se le ocurre, sino tiene conocimiento de causa siempre, y bueno, felicitamos, agradecemos por ese profesionalismo y esa sustentación que da su presencia aquí ante un hecho tan grave, porque esto nos indica la inseguridad que cada vez reina y aflora más acá en el país. ¿Cómo se hace para combatir eso, para revertir esto mismo? Es la pregunta. A ver, ¿cómo se hace? Mira, fíjate que lo que estábamos hablando hace rato. Brasil tiene las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales más y mejor equipados de toda Sudamérica. Sí, sabemos. ¿Sí? Paraguay tiene 10.000 militares y 27.000 policías. O sea, claramente, y el PCC solo tiene como 50.000 afiliados, esa es la estimación que hay, y opera en varios países, ¿verdad? Entonces, claramente Paraguay sería tonto esperar que Paraguay solucione los problemas por sí solo, los problemas del crimen organizado transnacional. Entonces, una de las salidas probables es hacer trabajos conjuntos con cuerpos policiales de los países vecinos interesados en el tema, entre ellos Brasil, ¿verdad? O sea, necesariamente tenemos que por lo menos trasladar parte de nuestra autonomía nacional hacia intereses conjuntos con los estados vecinos, que tendrían que darse en el marco de un sinceramiento también, ¿verdad? Porque Brasil tiene una situación que tampoco es sencilla. Cuando no hay marihuana paraguaya, o cuando no hay crack proveniente de Paraguay, o cocaína proveniente de Paraguay, o sea, que transita por Paraguay, en lugares como los morros de Río de Janeiro o las favelas de Sao Paulo, se disparan todos los otros indicadores de violencia, o sea, asaltos callejeros, rapiñaje en las playas, peajeros, motochorros, etcétera, etcétera, tortoleros, robo de vehículos. Porque el delincuente que se dedica a vender drogas, cuando no tiene nada para vender, cuando no tiene mercancía para vender, no es que se va y se emplea en los bares como mozo, no. Se dedican a otras actividades ilícitas. Entonces, es un escenario complejo, es un escenario que no tiene una respuesta inmediata y que no tiene una solución, porque no es un solo problema, es un problema complejo que necesita de soluciones múltiples. Con varias aristas. Así mismo. Bueno, José María Amarilla con nosotros, muchas gracias. 8 de las 11 llega Ennio Morricone, Shimai. Es el nombre del tema de El Profesional. Este tema, bueno, policíaco también. Una persona que persiguió objetivos dentro del marco de la ley, supuestamente. Jean-Paul Belmondo, aquí está, el gran actor de Francia. Y la épica escena final donde él está a punto de ir a un escape a través de un helicóptero y alguien decide, no, denle de baja porque estaba demasiado. Ah, muy bien, che. Sí. Bueno, vamos a escuchar esto e imaginarnos ver una película así, de la que con un modus operandi igual o similar a lo que estábamos hablando, de 1981, El Profesional, Ennio Morricone, el gran hacedor de temas de películas, italiano, un genio espectacular que también murió hace 2 o 3 años atrás. Y aquí está Jean-Paul Belmondo, que también se adelantó, se nos fue, al igual que Alain Delon. A ver.